Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y es el hecho de que usted sabe que a lo largo del caminar, a lo largo de la vida en Cristo, muchas veces nosotros somos formados más por los errores que por los aciertos. De hecho, mucho de lo que trae crecimiento, conocimiento, todo lo que trae muchas veces madurez, de alguna u otra forma llega a nuestras vidas a través de errores. La vida a lo largo, pues, es una secuencia de aciertos y desaciertos a lo largo del caminar. Sin embargo, el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 19, nos deja ver que existen errores de los cuales podemos nosotros ser librados. Errores que se cometen a lo largo del caminar, algunos de ellos en la permisión de Dios, en el permiso divino. Él permite muchas veces que nuestro crecimiento y nuestra madurez venga a través de esos procesos de falla y error. Sin embargo, Santiago declara en el capítulo 5, versículo 19: hermanos míos, por favor, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador, note por favor, del error, el error de su camino, dice, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos deja ver que hay errores que muchas veces se cometen, de los cuales nosotros como hijos de Dios, como hermanos en la fe, de alguna manera a través del traslado de esa palabra de edificación, tenemos la capacidad y tenemos la alternativa, dice acá, de hacer volver a aquellos que se han extraviado del camino a través de algo que se llama error. Según el diccionario, ¿qué es un error? Según el diccionario de raíces etimológicas, la palabra error, note por favor, se traduce en el original griego con la palabra plane. Usted la tiene ahí en pantalla, P-L-A-N-E. Esa palabra plane significa originalmente, pues es la palabra que traduce error. Sin embargo, tiene otras acepciones. Se traduce como fraude, ahí está, gracias. Se traduce como desviarse de la ortodoxia o de la piedad. Usted sabe que la piedad es el amor que debemos de aprender a tener por la necesidad de los otros. Significa error, significa engañar, engañoso, extravío. Es decir, de por sí cuando una persona comete un error, dice la Biblia que lo que se está provocando en ese entorno es un extravío. Entonces muchas veces el extraviarnos de los planes de Dios, de los caminos del Señor, es como consecuencia de errores cometidos. Sin embargo, he podido encontrar en la Biblia, amado hermano, hemos podido encontrar en la Biblia algunos siervos de Dios que cometieron errores, que como producto del error fueron quitados y les fue raída la vida, es decir, murieron en el error. Eso quiere decir que hay errores, amado hermano, de los cuales uno, al haberse extraviado del camino, puede retornar, puede ser redireccionado en el amor de Cristo,
Pero al haber examinado los hechos acontecidos con estos siervos de Dios, me doy cuenta que hay errores que de alguna manera Dios, amado hermano, no pasa por alto. Es decir, errores que fueron cometidos por siervos de Dios, por hijos de Dios, que el Señor no toleró, no pudo pasar por alto lo acontecido, lo suscitado, y como consecuencia del error cometido fueron quitados. Es decir, Dios les quitó la vida, murieron en el error. La palabra error tiene diferentes aplicaciones en nuestro diario vivir. La palabra error significa, no etimológicamente, sino según el diccionario, error significa falta. Tome nota, por favor, algunos de ustedes les va a identificar. Significa desliz, culpa, caída, traspié, mire, resbalón, se llama injusticia. Todos estos calificativos son errores. Tropezón. Es más, un error puede ser considerado como una falta. Un error puede ser considerado como una caída, incluso como un deslizo, como lo que conocemos nosotros como un resbalón. Esto quiere decir que Dios, hay errores que pasa por alto, su misericordia pasa por alto, dice la Biblia, multitud de faltas, multitud de errores. Pero existen ciertos errores, amado hermanos, de los cuales hoy quiero enseñarte, que por alguna razón Dios decide no perdonar a aquellos que lo cometieron. E inmediatamente después de haber cometido la falta fueron quitados de en medio, es decir, Dios les mató literalmente. Esto puede tipificar perfectamente una muerte espiritual. Sin embargo, ellos fueron raídos y fueron quitados del entorno como consecuencia de esos errores cometidos. Pero yo creo que es prudente acercar la lupa, amado hermano, acercar el zoom y examinar cuáles fueron aquellos eventos donde se cometieron faltas. Usted va a encontrar que dice la Biblia que la misericordia cubre multitud de faltas. Y esto no desvirtúa absolutamente nada de esto. Sin embargo, sí tenemos que ser entendidos y acuciosos que también la Biblia, la palabra de Dios, declara que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hemos aprendido a ver que muchas veces se falta, se peca, se falla en el centro. La palabra pecar significa errar en el blanco. Muchas veces se cometen faltas, dice la Biblia, por falta de conocimiento. Y se perece, el pueblo perece por falta de conocimiento. Eso quiere decir que el traer el conocimiento de la palabra a nuestra vida va a procurar de alguna manera prolongar y alargar esa forma de vida en Cristo Jesús. Entonces vale la pena entender y comprender cuáles fueron aquellos eventos que desataron, note por favor, la ira de Dios, el enojo, el enfado de Dios, y que aquellos que lo cometieron terminaron muertos literalmente. Aunque usted y yo hoy podemos entender y comprender esto a la luz de la palabra, bajo un contexto primario como aquellos que cometamos estas faltas podríamos eventualmente tener una muerte espiritual. Sin embargo, el riesgo de ser quitados de en medio como ellos fueron muertos es algo que está latente y existente. Entonces tenemos que ser como pueblo de Dios entendidos en cuáles son estas faltas que Dios no tolera. Y que cuando siervos de Dios los cometieron, amado hermano, él no preguntó, sino que de una vez desató su furor, desató su ira y provocó la muerte de aquellos que erraron en el blanco.
Eso significa la palabra pecar. Entonces, ¿cuáles son esos errores que nosotros debemos de resguardar en nuestra vida espiritual? Yo le puse errores que matan, amado hermano, porque hay errores cometidos que terminaron en muerte. Hechos capítulo 5 versículo 1, mire qué cosas nosotros debemos de resguardar en nuestra vida espiritual para no ser susceptibles a una muerte espiritual, evidentemente en la fase primaria, que podría conllevar a una muerte literal, física, carnal. Y son cosas de las que debemos de guardarnos de cometer. No vaya a ser que en ese error, que en ese planeo, nosotros terminemos siendo quitados por parte de Dios. Hechos 5.1, versión Las Américas, dice, mire, errores que no podemos cometer, amados hermanos, por favor, porque nos exponemos a un resultado similar de aquellos que lo cometieron. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aparece aquí el apóstol, uno de los apóstoles primarios. Mas Pedro, el apóstol Pedro, dijo: Ananías, note por favor, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Diga conmigo por favor, mentir. Usted que apunta, usted que le gusta llevar sus apuntes, coloque la palabra mentira. ¿Por qué ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, el apóstol Pedro hablando, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Note por favor, no has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras fueron: has mentido al Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó. Acá dice expiró, algunas versiones dice, la versión Popol Vuh dice Ishkamik, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Quiere decir que un error que mata es la mentira al Espíritu Santo. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer. No sabiendo lo que había sucedido, Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tal cantidad? Y ella dijo: sí. Ese fue el precio. Entonces Pedro, que acá tipifica la voz ministerial, entiéndase cobertura, Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Quiere decir que uno de los problemas que pueden provocar muerte espiritual y eventualmente llegar a alcanzar la muerte en lo físico
es cuando mentimos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? No debemos de perder de vista que dice la Biblia, amado hermano, que toda falta, que todo pecado, que todo error es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba? Hermano, imagínense poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Yo creo que si el Señor hubiera podido utilizar una segunda palabra, hubiera sido mentirosa. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, es decir, 2 muertes en 3 horas. ¿Como consecuencia de qué? De mentir al Santo Espíritu de Dios. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Note que no fue un evento, fueron 2 eventos donde Dios, por misericordia, a pesar de ser un matrimonio, ejercitó el juicio por separado. Es decir, a ambos les fue dada la oportunidad de hablar verdad. Y la sacaron y le dieron sepultura, que junto a su marido. Uno de los errores que matan, amado hermano, en el espíritu, y que puede desatar la ira de Dios, es cuando nosotros mentimos al Espíritu Santo de aquellas cosas las cuales nosotros sabemos no son verdad. Cuando nosotros nos aferramos a una mentira, cuando nosotros mismos incluso llegamos a creer esas mentiras, contristamos al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces usted no debe de perder de vista, tú y yo no podemos perder de vista, que cuando venimos a Cristo Jesús, la palabra de Dios declara que cuando venimos a Él hay un nacimiento, un parto gemelar que le conocemos. Es cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, cuando recibo a Cristo Jesús en mi corazón, y el Santo Espíritu de Dios también hace morada internamente en mi corazón. Eso en la base y en el fundamento doctrinal que el cual compartimos en casa, le hemos conocido como el parto gemelar. El parto del Espíritu de Cristo en mi corazón y el parto, amado hermano, o el nacimiento del Espíritu Santo internamente en mi vida. Entonces cuando Pedro se presenta con Ananías y Zafira, no debemos de perder de vista que el Espíritu Santo moraba en el siervo de Dios, entiéndase, en Pedro. Y cuando Pedro se presenta delante de ellos y cuestiona una situación que va directamente ligado en torno a las finanzas, pero que el epicentro se circunscribe a la situación de la mentira. Por favor, dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra Ananías y Zafira como consecuencia que era un matrimonio que estaba unido en mentira. Es decir, Ananías y Zafira se ponían de acuerdo, diga conmigo por favor, para mentir al Santo Espíritu de Dios, que había sido presentado delante de ellos a través del apóstol que les cubría. Entonces, una de las cosas de las cuales nosotros debemos de resguardar nuestra vida espiritual, amado hermano, es de la mentira. Cuando la mentira que hablamos en nuestros labios atenta en contra de la integridad de Dios, amado hermano, la integridad del Espíritu Santo de Dios, puede provocar muerte literal en nuestra vida. Hay errores que Dios pasa. Dice la Biblia que Él cubre multitud de faltas. Dice la Biblia, es más, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, tú debes de saber que la celebración de esa fiesta, por ejemplo, en los gringos se le conoce como la fiesta del Passover. Esa fiesta del Passover es donde el Señor Dios pasa por alto todas nuestras iniquidades, todas nuestras faltas.
Entonces cuando un hijo de Dios se presenta delante de un siervo, entiéndase que Pedro es la figura del siervo que cubre. Es la figura del ministerio apostólico que cubre. Y cuando el ministro se presenta delante de ellos a pedir información de los menesteres acontecidos, ellos deciden internamente, evidentemente, entró uno primero y a las 3 horas entró el otro. ¿Por qué? Porque ya en casa se habían puesto de acuerdo en cómo habrían de mentirle al siervo de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que desata la ira de Dios, amado hermano, y yo entendí que fue un error, fue una falta cometida por Ananías y Zafira que les llegó a costar la vida. Y eso es un acervo, eso es un conocimiento, amado, esa es una lección para nosotros como hijos de Dios. Si algo puede provocar la ira de Dios al grado de matar y no pasar por alto la transgresión, es cuando nosotros, amado hermano, intentamos a sabiendas mentirle al Espíritu Santo que mora en el ministro que nos cubre. Dice la Biblia que toda falta, todo pecado, todo error es perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la Biblia que esa falta no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces uno de los errores que nosotros puede traer muerte física, literal, en medio de nuestro entorno, es cuando lo que gobierna a nuestro alrededor es mentira. Y cuando hemos aprendido a vivir en un mundo de mentira, en un círculo de mentira, creemos que esa mentira es realidad. Y muchas veces la presentamos delante de Dios como una realidad, sabiendo Dios que no lo es. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Alguna vez a lo largo de su vida usted le ha mentido al ministro que le cubre? Levánteme su mano. Bendito Dios Padre, qué pueblo más santo, aleluya. Pero como esto es para edificación, usted debe de saber en su corazón que hubo 2 siervos que mintieron al ministro. Y como consecuencia de la mentira salida de los labios, porque ya se habían puesto de acuerdo, dice la Biblia que ella entró 3 horas después. Ellos no tuvieron tiempo de platicar en el lugar físico. O sea que esa componenda ya la traían de antes. ¿Sabe qué le dijo Ananías a Zafira? Decirle al pastor que no puedo llegar al culto porque estoy enfermo. Decirle al pastor que hoy no vamos a llegar porque todos amanecimos malos. Decirle al pastor que no puedo llegar al desayuno porque tengo que trabajar. Se quedó durmiendo en la casa. De algo nosotros debemos de resguardar nuestra vida espiritual, procurando no desatar la ira de Dios. Es cuando mentimos al Espíritu Santo que mora en el siervo que te cubre. Cuando Ananías y Zafira adrede decidieron mentir. ¿Sabe qué es lo delicado, hermano? Que la mentira todos la hemos practicado alguna vez en la vida. Sin embargo, la mentira es un espíritu que puede llegar en determinado momento a gobernar. Yo no sé si usted conoce personas que muchas veces se oyen, no, si lo que vive es una mentira. Y hay personas, hay enfermedades incluso, donde las personas las mentiras las conciben como realidad, pero no por intentar concebirlas como una realidad, dejan de ser mentira. Entonces, la próxima vez antes de mentirle, ojo por favor, al Espíritu Santo que mora en tu pastor. Ten cuidado, porque eso puede desatar la ira de Dios al grado de causar muerte física literal. Pie de imprenta, Ananías y Zafira. Yo he procurado enseñarle a usted que cada vez que haya un rema de corazón tiene que haber pie de imprenta.
Si no hay pie de imprenta, amado hermano, eso puede ser doctrina de hombre. Pero aquí la Biblia me dice que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para mentirle al Santo Espíritu de Dios. Es decir, no se pusieron de acuerdo para mentir al pastor, al apóstol Pedro. Entonces, cuando uno decide mentir delante del ministro, uno debe de saber, amado hermano, que está mintiendo al Santo Espíritu de Dios. Y si algo Dios no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Ir en contra del Espíritu de Dios, mentirle al Espíritu de Dios, es una blasfemia que puede ser llevada al grado de muerte. O sea que hay errores que Dios pasa por alto por su inmensa misericordia, pero hay otros que les pone un alto. ¿Por qué decidió el Señor eliminar a Ananías y Zafira? Porque la mentira que ellos estaban proclamando con sus labios al ministro atentaba en contra de la integridad del Espíritu Santo que moraba en el siervo de Dios. Ahorita voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez le has mentido al ministro que te cubre por resguardar algunas cosas que pensaste eventualmente que podrían conllevar a la remoción de privilegios o a la disciplina? ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el miedo invade el corazón por una falta, lo primero que asoma es la mentira. Porque el miedo opera de tal forma que trae sobre nosotros presión y tensión. Si uno es alguien que sirve en una casa, lo primero que le viene a la mente es: me van a quitar el privilegio. No piensan, el pastor me va a edificar. No, lo primero que el pastor va a hacer es quitarme el privilegio. Bendita misericordia, hemos logrado aprender acerca de la instrucción, la corrección y la disciplina, que es una secuencia de eventos, que lo que Dios quiere en el corazón del hombre es edificación, no dañar. Por eso es que la disciplina es una manifestación de amor, porque cuando Dios disciplina, dice que disciplina al que recibe por hijo, al hijo que ama. Quiere decir que la disciplina es amor. Si alguna vez de tus labios ha salido mentira por resguardarte y has mentido al Santo Espíritu de Dios, hermano, tienes que arrepentirte. No lo digo por mí, por favor, aunque estoy metido en medio, porque soy su pastor. Pero quiero ser claro, no predico esto por mí, sino por la edificación de un pueblo. Entonces, algo que puede matarte literal y espiritualmente es la mentira al Espíritu de Dios. Porque tú debes de saber que dice la Biblia que el Espíritu Santo guía toda verdad. Quiere decir que para tener la capacidad de guiar a toda verdad, Él conoce la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad porque Él sabe dónde la verdad habita. Él sabe dónde la verdad está. Y cuando nosotros en nuestro humanismo pretendemos engañar al Espíritu de Dios que mora en los cielos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces hemos perdido la dimensión y hemos empezado a ver al hombre y no al siervo de Dios que tiene una unción establecida por parte de Dios. Muchos errores el Señor los va a pasar por alto, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice en la Biblia, que no va a ser perdonada ni en este. O sea que yo me atrevería a decir que Ananías y Zafira, esta falta tampoco les ha de ser perdonada en el siglo venidero, porque la Biblia declara que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Entonces, un error que podemos cometer, que puede traer sobre nuestra vida, Saúl, muerte espiritual y posteriormente muerte física. Yo no sé si usted ha visto personas, amado hermano, que acostumbran a mentir y de pronto entran en procesos de involución que incluso se deterioran físicamente. Que dice: este hermano era así bien galán, bien, y ahora está como que espacito. ¿Qué le pasó? Usted ha conocido gente así que dice: wow, mire, ese hermano era Schwarzenegger, hermano, y ahora está pero tirado al abandono. ¿Qué sucedió? Se apartó de los caminos de Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo. Hágame un favor, dígale a su hermano que está ahí cerca de usted: cuidado con mentirle al Santo Espíritu de Dios, que mora en la cobertura ministerial. Pedro tipifica la cobertura ministerial. Está grueso, ¿verdad, hermano? Es que Dios es Padre de misericordia, sí, pero también dice la Biblia que dura cosas caer en las manos de un Dios vivo.
evidentemente llegar a este nivel de mentir, porque miren, aquí tenemos que tomar algo muy en cuenta. En ellos hubo predisposición, como dirían acá, predisposición, alevosía y ventaja. Se pusieron de acuerdo de la mentira en privado. ¿Alguna vez te has puesto de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, con respecto a alguna mentira que has de llevar delante del ministro que te cubre? Digámosle al pastor que pasó esto, hombre, vos, pero eso no pasó. Vos decirle así, ¿qué va a saber él? Él no, yo no sé nada. Pero el Espíritu Santo sí lo conoce todo. Y usted tiene que saber que en su pastor habita el Espíritu Santo de Dios. Esto no es trayendo honra a ningún hombre. En usted también mora el Espíritu. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo morando internamente? Aleluya. El Espíritu Santo nació en su vida cuando usted recibió a Jesús en su corazón. En ese momento vino el alumbramiento del parto gemelar, donde dice la Biblia que el Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo nacieron en usted. Por lo tanto, en usted habita el Espíritu Santo. La mentira aquí fue ministerial porque fue hablada a Pedro. Así que la próxima vez, antes de mentirle al ministro de Dios que te cubre, ten cuidado y no olvides que el Santo Espíritu de Dios mora en él. Primer error: la mentira al Espíritu Santo que mora en la casa ministerial que te cubre. Número 2, Génesis capítulo 19 versículo 15. Mire, estos son errores que Dios no pudo pasar por alto por alguna razón. Obvio, había blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Génesis 19:15, versión Reina Valera del año 60. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan acá o aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Versículo 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, es decir, lo tomaron de su mano, lo asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Note por favor, según la misericordia de Jehová para con él. Quiere decir que la primera fase de la manifestación es misericordia de parte de Dios. Dice acá: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Pero le dan la instrucción clara: no mires tras de ti. Ese tras de ti habla de una antigua forma de vivir. Ese tras de ti habla de una antigua naturaleza. Ese tras de ti habla de la vieja naturaleza. Dice la Biblia que las tradiciones y la vieja naturaleza vienen a nuestra vida como consecuencia de una herencia familiar. Ese no mires atrás tipifica toda la falta y los pecados cometidos en el mundo terreno, o faltas cometidas ya en Cristo, de las cuales debe de existir arrepentimiento en mi corazón. No mires tras de ti, es decir, olvida el pasado, deja lo que pasó atrás, tú ya no tienes control de ello. El Espíritu Santo de Dios hoy hablaba acerca de esto. No mires tras de ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte. Hemos hablado que el monte es la figura de la relación con Dios, de la oración, de la tipificación de aquella cercanía con Dios. El monte tipifica lugares altos, una relación íntima con Dios.
No pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Inmediatamente en el versículo 26, si usted brinca, dice la Biblia, entonces la mujer de Lot. ¿Qué dice su Biblia ahí en el versículo 26? ¿Qué dice su Biblia en el versículo 16? Capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás. No pudo dejar su pasado. No pudo abandonar su pasado. No pudo abandonar todo aquello que la llevaba de regreso. Entonces la mujer de Lot miró. Esa palabra miró, tú la tienes ahí, Walter. Gloria a Dios. Acá adelante, si fueras tan amable, hijo, por favor. Entonces note, por favor. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás. No pudo dejar su vana manera de vivir. No pudo abandonar su vieja naturaleza, la cual Dios le dijo: salgan, mi misericordia va sobre ustedes, solamente avancen y no volteen a ver lo que ya sucedió antes. Y la respuesta de la mujer de Lot en la avanzada fue que miró atrás. Ahora, lo interesante es que esa palabra miró, note lo que significa. Dale, por favor, hijo. En la concordancia Strong es la H5027, que es el Nabat, y significa examinar, mirar intencionalmente y también dice considerar, complacer, con favor o con atención. Quiere decir que cuando la mujer de Lot volteó a ver atrás, ella estaba aún con su corazón colocado en Sodoma y Gomorra, como consecuencia de que los placeres todavía invadían su corazón. Esa palabra miró atrás significa que ella deseó complacer. Cuando ella hizo esto, no solamente quiero ver qué está pasando, no. En su corazón, dice la Biblia, como consecuencia de esta palabra miró, que lo que en su corazón ella estaba de alguna manera recordando era todo aquello de la vieja naturaleza que le traía a su vida placer. Quiere decir que una de las cosas que limita muchas veces el crecimiento del Hijo de Dios a la entrada de la tierra de la promesa es el exceso de carnalidad que todavía está albergado en su corazón. Esto fue lo que le sucedió a la esposa de Lot, porque ese miró atrás significa consideró y recordó el placer que a ella le producía una vida en desorden. Lo interesante es esto. Dice la Biblia que ipso facto, en el momento, se volvió estatua de sal. Quiere decir que hay otro error que Dios no toleró. Pare la gloria, hermano. Mire, es que esto me está viniendo ahora. Mire, pues quiero regresar, perdóneme. Santo de las misericordias. Dice acá, mire, déjeme ver dónde es que muestra la misericordia de Dios. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano y de la mano de la mujer y las manos de sus dos hijas. ¿Según qué? Antes de matarla, Dios manifestó misericordia. O sea que Dios no mata solo por matar. Es decir, el Señor no va a actuar solo por actuar. Primero va a manifestar su misericordia, es decir, el amor por la miseria que somos, por nuestras faltas, por nuestros errores. Dice la Biblia, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacó de la ciudad que habría, mire, de lo que llama la Biblia como el castigo de la ciudad. Lo sacó, los llevó fuera
la misericordia de Dios, queriendo cubrir la multitud de faltas del pueblo. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda la llanura. Dios, antes de ejercitar un proceso disciplinario de este tipo, porque note por favor que la desobediencia de la esposa de Lot en su vida, por desear el pasado, cuando Dios estaba manifestando la misericordia, le estaba sacando del lugar del tormento y le estaba llevando a la dimensión, y le dijo: mire, no pares en esta llanura, escapa al monte, no vaya a ser que perezcas. Pero si estás en el monte, si estás en la presencia de Dios, si estás delante de mí, si tienes comunión conmigo, no tengas pena, tú no vas a morir, pero escapa. Quiere decir que muchas veces Dios manifiesta su bondad a nosotros dándonos los medios de salida, manifestando su misericordia, es decir, el amor por mis faltas, por mi miseria. Y a pesar de que Dios habla y te dice y me dice y nos dice, amado hermano, muchas veces decidimos pasar por alto lo que Dios habla a través de sus siervos. Pastor, te ha dado instrucciones de parte de Dios y las has pasado por alto. Ten cuidado, iglesia de Dios, porque algo que Dios no tolera es la desobediencia, aferrarse y amar en el corazón el lugar de donde Él te quiere sacar. Por eso fue que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, amado hermano, dice la Biblia que cuando ya estaban internos en el desierto, ellos anhelaban los ajos, las cebollas, los melones. Ellos estaban extrañando su antigua vida porque la deseaban, esa vida. Aunque ellos habían salido de Egipto, los frutos de Egipto estaban albergados en el corazón del pueblo. Lo mismo sucedió con Lota. No aparece el nombre Lota en la Biblia, no lo vaya a buscar, es un decir, es una broma. Lota. ¿Puedo hacerle una pregunta? Tú la vas a identificar para tu edificación. ¿A cuántos estamos conscientes hoy? Yo creo que esta es una manifestación primaria de misericordia, porque hemos visto que por misericordia le sacó. Si al final del camino pereció Lota, fue por desobediente. Quiere decir que la desobediencia a la voz de Dios, por favor, a la voz de Dios. Usted sabe que la voz de Dios muchas veces fluye por diferentes formas. Una de ellas es a través de este altar. Una de ellas es a través de la voz de tu pastor. ¿Cuántas instrucciones Dios te ha dado directo? Dios que te dice: mira, o por lo menos, mira, hijo, dice el Señor que tengas cuidado con esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dios te bendiga. Y usted lo ha pasado por alto. El pastor siempre, yo no sé qué es él. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez haya desobedecido la voz directa de Dios a través del ministro que le cubre? Levánteme su mano. Bendita misericordia de Dios, Señor, Padre de la gloria. No, yo sé que las manos no se van a levantar, pues eso es evidente. Pero lo que te quiero decir es cuando Dios te mande a dar una orden directa a través de un siervo, el ministro, el pastor que te cubre, o si te dan esa palabra por otro ministro, la traes a casa, la colocas bajo cobertura. Pero algo que produce muerte y Dios no pasa por alto, será cuestión de tiempo que llegue hasta aquí. Es cuando el Señor, el Santo Espíritu de Dios, el Dios Todopoderoso, te da una instrucción a través de la voz del ministro que te cubre y la pasas por alto. Te estás exponiendo a una muerte espiritual y eventualmente a la esposa de Lot le costó la vida física, terrena. Quiere decir que el segundo error que Dios no pasa por alto,
¿Cómo va a ser posible, hermano pastor, si Dios es Padre de misericordias? Gloria a Dios, ya manifestó previamente su misericordia, su gracia y su bondad. Quiere decir que cuando el Señor ejecuta algo de esto, Él ya ha dado tiempo. Él ya ha permitido que agua pase debajo de ese puente, y lo único que está esperando es nuestra obediencia. Porque dice la Biblia que el Señor aprecia más la obediencia. ¿Sabías tú que el Señor tiene en mayor estima nuestra obediencia que las ofrendas que presentamos en el altar? Por eso la Biblia dice: obediencia quiero. Como que la obediencia le agrada más a Dios, al grado de dejar por un lado el sacrificio de la ofrenda. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay muerte, muchas veces. Tú sabes que obedecer una instrucción que te fue dada, que no te parece, requiere muerte. Pastor está diciendo eso, yo no estoy de acuerdo, no lo creo. Yo le he procurado enseñar a usted algo, amado hermano, con mucho respeto, con mucho amor. Si usted quiere, lo toma por algo en su vida, ¿me entiende? Yo le he enseñado a usted que las veces que he tenido la oportunidad de sentarme delante de mi pastor a atender algunos casos personales, yo he procurado enseñarle a usted la frase que en más de alguna oportunidad yo le he manifestado a mi pastor: vengo por consejo, pero quiero que sepas que tu consejo para mí va a ser instrucción. ¿Por qué? Porque yo reconozco la autoridad y el nivel superior espiritual de aquel hombre que me cubre a mí espiritualmente. ¿Qué propósito tendría que yo me cubriese con mi apóstol si estuviésemos en el mismo nivel? Creo que ninguno, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo le digo a mi apóstol: el apóstol, te vengo a pedir consejo por esto y esto y esto y esto, pero si tú me dices A, voy a hacer. Si tú me dices B, o sea, no voy ni siquiera a considerarlo, porque para mí tus palabras sabias son instrucción. Yo. Iglesia, desobedecer la voz de Dios después de que Dios ha manifestado. Por eso y para mí era importante regresar acá. Mira, amado, según la misericordia de Jehová para con él. Quiere decir que Dios, previo al castigo, primero manifestó misericordia. Dios se manifestó en misericordia, le sacó del castigo de la ciudad, les dijo: no miren atrás, es decir, olvídense de su vieja manera de vivir, escapen por su vida, van a encontrar una llanura, corran y no paren, allá al tope van a hallar un monte, súbanse, no vaya a ser que están por aquí. Y eso habla de la ira venidera sobre este mundo terreno. Iglesia, es tiempo de escapar por nuestras vidas. ¿Cómo? No mientas al Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios te dé una instrucción a través del ministro, cúmplela. Porque la esposa de Lot pasó por alto la misericordia, el esfuerzo de Dios por sacarles de la ira y el castigo de la ciudad. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a la iglesia hoy? Iglesia de Cristo, salgan porque viene castigo para la ciudad. Entiéndase la ciudad, el mundo terreno. Y si tú, amado hermano, siervo de Dios, hermano en la fe, que me miras hoy por los medios de comunicación, el Señor te dice: tienes que huir de la ira venidera. Una de las formas de huir de la ira venidera, amado hermano, es abandonando la mentira que muchas veces nosotros presentamos y la desobediencia que muchas veces presentamos cuando Dios ya ha traído instrucción directa y clara sobre nuestras vidas.
No tenemos por qué desatar la ira de Dios, amado hermano, con desobediencia. Porque dice la palabra de Dios que solo faltó voltear a ver. Hasta en las películas se miran ahorita para esas fiestas de semana larga, ¿verdad? Donde ahí va Lot corriendo y de repente se convirtió en estatua de sal. No, es que sal porque el Señor la quería preservar, ahí todavía está la misericordia. No, ese fue un castigo por haber pasado por alto la misericordia de Dios, por haber pasado por alto el favor de Dios al sacarles de la ciudad y del castigo de la ciudad. El castigo de la ciudad es figura, amado hermano, del juicio que viene sobre este mundo terreno. Así que no pases por alto la misericordia de Dios y dejemos ya de desobedecer la voz de Dios. 2 errores que matan y te pueden causar no solamente muerte espiritual, sino que a los siervos de Dios que desobedecieron en esa línea les costó vida. Fue la mentira y la desobediencia. Y cuando habla de Ananías y Zafira, está hablando de matrimonio. Existen 7 tipos de matrimonios. Uno de esos tipos de matrimonios, el otro domingo, si Dios nos concede el regalo de la vida y Él no ha venido, quiero hablar de esos. Uno de los tipos de matrimonio son aquellos matrimonios que se ponen de acuerdo para desobedecer o que se ponen de acuerdo para mentir al Santo Espíritu de Dios. Tronó mi matrimonio, pastor, yo no sé qué pasó. Hay que ver si la mentira no estaba imperando en medio. Hay que ver si la desobediencia no estaba imperando en medio. Pero yo encontré 2 faltas que el Señor no pasó por alto, pero que en ellas primeramente manifestó misericordia. O sea, no es que duro es Dios. Sí, la Biblia dice duro es caer en las manos de Dios vivo. Pero te garantizo que Dios, antes de que ejercite un castigo, primero va a extender grande misericordia, porque dice la Biblia que Él es el Padre de las misericordias. Quiero dejar este mensaje, aunque todavía falta bastante para adelante, y si Dios nos concede la vida vamos a compartirlo en el segundo. Cuando le mentimos al Espíritu Santo corremos el peligro de ser quitados. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este ni en el siglo venidero. No lo pierdas de tu forma de ver y tu forma de pensar. Y la próxima vez que tú veas que Dios está manifestando en misericordia y te está mandando instrucción a través del ministro, no lo pases por alto, porque estás exponiéndote a una muerte espiritual que eventualmente podría conllevar a una muerte física. A los siervos que cometieron estas faltas Dios no lo condonó, pero sí te sé decir que antes de ejercitar el castigo el Señor manifestó misericordia sobre la vida de ellos. Pregunto, ¿habrá alguien aquí sobre el cual Dios esté derramando misericordia el día de hoy? Aleluya. Y si Dios te ha estado hablando al oído, en tu oración, en tu ayuno, a través de este pastor o a través de algún hermano de la congregación o algún hermano de otra congregación, pero tú sabes e identificas que es Dios, porque uno sabe que es Dios, hermano. Uno lo sabe. Tú sabes que Dios te ha estado dando instrucciones, te ha estado dando palabra, ha estado requiriendo algo en ti, ha estado pidiendo un cambio. La esposa de Lot, su problema fue que apreció con deleite, miró atrás, no pudo abandonar, no pudo cambiar lo que Dios le dijo que cambiara en su vida. Mira, hijo, dice el Señor que te ha estado pasando esto y esto y esto y esto, hombre. Cambia. Él tiene bendiciones para ti, pero tienes que cambiar de rumbo. Ay, el pastor, siempre lo mismo. La mentira al Espíritu Santo y la desobediencia a la voz de Dios son 2 errores que pueden matar. Nosotros vamos a lo largo del caminar, y por eso inicié enseñándole. Mucho del conocimiento viene como consecuencia
de prueba y error. Tú vas a aprender de los errores de la vida. Los aciertos es lindo vivirlos, se aprende, pero no tanto como el error. Pero no todos los errores Dios los permite. Por lo menos no aquellos donde Él ha mostrado su misericordia, su gracia y su bondad primero. Y la mentira y la desobediencia han invadido el corazón de aquellos hijos, siervos de Dios. Recordémonos que incluso el pecado tiene un proceso de evolución. Un pecado repetitivo se constituye y se convierte en una iniquidad. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Esos errores no podemos exponernos a cometerlos. Hermano, y si tú reconoces que has cometido alguna falta de desobediencia o de mentira delante de Dios, al mentir al Espíritu Santo, o al desobedecer a la voz de Dios a través del pastor que te cubre, el altar del Señor hoy está abierto con misericordia y gracia. Dice la Biblia que Él cubre las multitud de faltas. Hoy es un día de oportunidades. Eso dijo la palabra. Ya deja de ver al pasado y de apreciar tu pasado. La esposa de Lot. Así que si hay alguien que hoy necesite la administración del Santo Espíritu de Dios, porque reconoce que en su vida hay necesidad de cambio, reconoces que Dios te ha estado hablando pero te ha costado obedecer, eso no es malo, es parte del proceso. Lo importante es que lo reconozcas y lo coloques delante de Él. Yo aquí no estoy hablando de cuánta falta tú cometes. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Pero examínese cada uno a sí mismo. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.